Buenas tardes, muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ya no vamos a ver más conceptos teóricos, sino que nos vamos a dedicar en esta semana a resolver problemas para prepararlos para el primer examen. Entonces vamos a empezar con la lista 1 de problemas, la que dice problemas para el primer examen, para el primer parcial, y vamos a discutirlos entre todos. No lo vamos a resolver, sino vamos a discutirlos. Entonces empezamos con esta lista y vamos a discutir todos, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer problema. Dice, dos cargas puntuales Q1 igual a 25 nanocoulombs y Q2 menos 75 nanocoulombs están separados por una distancia de 3 centímetros. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que ejerce Q1 sobre Q2. La fuerza eléctrica que ejerce Q2 sobre Q1. Bueno, es un problema muy sencillo. En cuanto a las preguntas A y B, ¿qué podemos decir? ¿Cómo son las fuerzas? Iguales, pero van a ser en diferente dirección. Exactamente. Tanto como resultado numérico como por la tercera ley de Newton, sabemos que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, solamente es cuestión de aplicar la fórmula de Coulomb, que es muy sencilla, la de que la fuerza es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, ¿no? Y ya sabemos que la fuerza apunta en la dirección en que del vector que une a las dos cargas. Está claro, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? ¿Sí está claro? Bueno, nomás es para que se vayan calentando el cerebro, pues. A ver, la pregunta 2. Una carga negativa de menos 0.550 microcoulombs, micro, pues dice la menos 6 coulombs, ¿no? Ejerce una fuerza hacia arriba de 0.200 newtons sobre una carga desconocida que está a 0.3 metros directamente debajo de ella. Entonces las preguntas son, ¿cuál es la carga desconocida? La magnitud y el signo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección hacia donde apunta la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la carga de menos 0.550 microcoulombs? ¿Sí? Pues, a ver, ¿qué me pueden decir? Pues que la carga tiene que ser de signo positivo para que pueda crecerla hacia arriba. Ok, tiene que ser positiva para que pueda ser atraída hacia arriba por la carga negativa, ¿no? Y luego, Sí. ¿qué hacemos? Lo que nos preguntan es la magnitud de la carga, ¿no? Sí, pues tenemos la fuerza con la que se atrae, entonces podemos igualar eso en la ecuación de la ley de Coulomb Ajá, y con base a eso despejar para obtener la magnitud de la carga. ok. Exactamente, se aplica la ley de Coulomb. Ahí la incógnita va a ser la carga esta positiva y simplemente la despejamos, ¿no? Tenemos todos los demás parámetros. La carga de arriba, tenemos la distancia. Y bueno, ahora, en la pregunta B, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la carga de menos 0.55 microcoulombs? ¿Qué diríamos de eso? O sea, ahora nos preguntan la fuerza de que la carga inferior ejerce sobre la superior. ¿Qué responde? Pues esa fuerza también es de la misma magnitud, ¿no? ¿Sí? ¿Y hacia dónde apuntaría?
Hacia abajo. Abajo. Sentido contrario. Hacia abajo, exactamente. Entonces, otra vez se cumple la tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, no hay mucho problema con esto. Luego, la 3. Dos cargas puntuales libres de más Q y más 4Q están separadas por una distancia L. Se coloca una tercera carga de modo que todo el sistema está en equilibrio. Es decir, que la fuerza sobre Q más 4Q sea cero. Digo, sea igual, perdón, y es de sentido contrario. Más bien que se anulen las fuerzas sobre Q más 4Q. Hay el signo y la magnitud y la ubicación de la tercera carga. ¿Dónde podríamos la tercera carga? En medio de las dos que ya tenemos. Bueno, no en medio exactamente, pero sí entre ellas. Entre esas dos, ¿no? Sí, Porque, a ver, explíqueme por qué. Si ponemos una carga negativa entre las dos cargas, ¿cuál va a ser la carga total sobre la carga Q? Sobre la carga más Q. pues como queremos que esté en equilibrio, debería ser la carga total igual a cero. Por eso, entonces, a ver, Ah, explícitamente. menos Q. Ok, menos Q. Pero entonces, ¿cuál va a ser las fuerzas que actúen sobre Q? Que tienen que ser dos fuerzas, ¿no? Para que se anulen entre sí. Y Una- la de la carga que pusimos. la de la carga más 4Q, ¿no? Que la empuja hacia la izquierda. ¿Sí? Y luego, la carga negativa que está entre las dos, ¿hacia dónde la jala? Hacia la otra carga positiva. Hacia la carga positiva. Bueno, las dos son positivas, ¿no? La carga la jala hacia Bueno, la hacia la otra carga. Ajá. Exactamente, entonces, de esa manera es factible, pues, que se anulen las dos. Y lo mismo va a pasar con la carga más 4Q, ¿no? La carga 4Q, a ver, explícitamente, ¿qué fuerzas va a recibir? La 4Q, profe, La 4Q, ¿qué fuerzas va va a sentir? la de la carga que pusimos entre más Q y 4Q y la de la carga más Q. Ok, bueno, la carga más Q, ¿hacia dónde lo empuja a la carga 4Q? Hacia la derecha, Y la carga menos Q, hacia la izquierda. bueno, de esa manera pueden ser anuladas, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, ok. Entonces, pues no hay más que discutir sobre ese problema. Luego, la pregunta 4. Un cubo de arista A porta una carga puntual Q en cada esquina. Demuestre que la fuerza eléctrica resultante sobre cualquiera de las cargas está dada por la fuerza esta que señalan, ¿sí? Dirigida a lo largo de la diagonal del cubo hacia afuera del mismo. A ver, vamos a visualizar ese problema 4, que es el que empieza a ponerse interesante. Vamos a ver. Ponemos un sistema de eje coordinado. Ahí podríamos dibujar el cubo. Yo propongo esto, ustedes pueden proponer otra forma, ¿no? Así, y luego entonces tenemos en cada arista una carga Q.
El problema se puede resolver de varias formas, pero si aplicamos lo que yo les haya propuesto de que hay que encontrar las coordenadas de carga, de cada carga Q, y encontrar los vectores que las unen, y a partir de eso calcular las fuerzas, pues el primer paso sería encontrar las coordenadas de cada carga. Entonces, a ver, díganme, vamos a llamar esta la carga 1. Esta es la carga 2, la carga 3, la carga 4, la carga 5, la carga 6, la carga 7 y la carga 8. Entonces, a ver, para la carga 1, ¿qué coordenadas pondríamos? 0, 0A. 0, 0, A. Pues sí, para la carga 1, porque está no tiene coordenadas en X, perdón, voy a poner aquí X, Y y Z. No tiene coordenadas ni X ni y tiene solamente coordenada en Z. Ok. Luego, para la carga 2, ¿qué pondríamos? A, 0A. A, 0, A. A ver, es para la carga 2, déjenme ver. Para la carga 2, ¿dónde está la carga 2? Sí, pues tiene exactamente sobre X, tiene la coordenada A, luego A, y luego tiene 0 sobre este plano, y luego tiene en Z, tiene A. Está bien. Luego la 3. A0, 0. ¿Cuál sería? Perdón. A0, 0. A, 0, 0. Entonces veamos la 3. Pues sí, tiene solamente X, ¿sí? Y no tiene ni Y ni Z. A, 0, 0. Sobre la carga 4, ¿cuáles serían las coordenadas? A0. A0. A, perdón, sobre esta carga, A0. A, 0. Ok. Sobre la carga 5, 0A0. 0, A, 0. Sobre la carga 6, la carga 6, ¿qué sería? 0AA. 0, A, AA. A. Muy bien. Sobre la carga 7, A. pues sí, lo vemos ahí claramente, ¿no? Sobre la carga 7, que está aquí en este punto. Perdón. La 7, ¿dónde está? Aquí está. Pues sí, tiene las 3 coordenadas. Ok. Luego, finalmente, sobre la carga 8. Ceros el como en la origen. gasolina. Perdón, a ver, déjenme ver. La carga Ceros. 8 es la que está aquí, en el origen. Entonces sería 0, 0, 0. ¿No? Es la carga 8 que está aquí. Bueno, entonces ya a partir de sus coordenadas podríamos encontrar fácilmente con lo que siempre empezamos, ¿no? Con este vector de posición, y ya será muy sencillo, ¿no? Si digamos, si queremos calcular la fuerza que hay entre estas dos cargas, pues restamos término a término, X1, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, etcétera, etcétera.
Está claro eso, ¿no? No hay mayor problema, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para esto. ¿Sí? Y ya recuerdan que a partir de esto, ¿qué podemos calcular? Si queremos encontrar la fuerza entre 2 y 1, ¿qué tenemos que calcular? La Recuerden, magnitud de ese vector. la magnitud del vector, que sería la raíz de esto, de esa suma al cuadrado. ¿Qué más? El cuadrado de la magnitud. El cuadrado de la magnitud, que será muy sencillo, sería la suma de los cuadrados, ¿sí? Y luego que finalmente, ¿qué más? Ese vector unitario. El vector unitario, que es el vector entre su magnitud. Bueno, entonces, ven cómo, aunque sea muy laborioso todo esto, es un cálculo que se hace en forma automática, ¿no? Se sigue la misma regla para todos y bueno, ya no hay problema. Es laborioso el problema, pues, pero no presenta ningún problema muy especial, ¿no? Bueno, vamos a pasar al problema 5. Dice, dos cargas positivas de 4.18 microcoulombs cada una y una carga negativa de menos 6.36 microcoulombs están fijas en las dos cargas, están fijas en los vértices de un triángulo equilátero de 13 centímetros de lado. Calcule la fuerza eléctrica sobre la carga negativa. O sea, para el problema 5, tendríamos esta situación. Y lo mismo, tenemos aquí dos cargas positivas en la base y una carga negativa arriba. Entonces, lo que se nos pide es calcular la fuerza eléctrica sobre la carga negativa, o sea, esta carga. ¿Sí? Por de pronto, ¿qué tipo de fuerzas va a sentir la carga menos Q? ¿Qué tipo de fuerza va a ejercer esta carga sobre esta carga? ¿De tracción? Atractiva, ¿no? Así, sobre esta línea. Sí. Y bueno, lo mismo sobre la otra, ¿no? Sí. Ok. Y claramente vemos que lo que se va a anular, ¿cuáles van a ser las componentes de la fuerza que se van a anular? Las componentes en X. Las componentes en X, aquí hay una componente a la izquierda, aquí hay otra componente a la derecha, se anulan y solamente nos va a quedar una componente sobre Y que apunte hacia abajo.
Bueno, ahora el punto es cómo encontrar estas coordenadas. Vamos a llamarle a esto H. A ver, ¿cuál sería? A ver, vamos a llamar este 1, este 2 y este 3. ¿Cuál sería la coordenada de 1? Las coordenadas de 1. 0,0. 0, 0. Porque está en el origen, ¿no? Luego, las coordenadas de 2. ¿Cuál sería? Bueno, nos dan la distancia, que son 13 centímetros, ¿no? Dice que es un triángulo equilátero de 13 centímetros y fracción de lado. Entonces aquí pues sería el valor del, vamos a llamarle A, y 0. Donde A es 13 centímetros y fracción, ¿no? Nos dan el valor. ¿Y cuáles serían las coordenadas de la carga 3? Un medio de A, H. Un medio de cama, exactamente. Aquí todo el problema se reduce a calcular cuál es el valor de H, ¿no? Porque A nos los dan directamente en el programa. Entonces, pues podemos emplear cualquier tipo de trucos que ustedes sepan de trigonometría para calcular la altura H, ¿sí? Pueden, por ejemplo, calcular la proyección de la hipotenusa en esta dirección, ¿sí? ¿Cuánto valdría este ángulo? Es un triángulo equilátero. 60 grados. ¿Cuánto? 60. 60. Bueno, ya conocido este ángulo y conocido el valor de esta longitud, que ya la calcularon fácilmente con la técnica de las diferencias de coordenadas, entonces, de coordenadas, entonces ustedes pueden calcular fácilmente cuál es esta. Por ejemplo, ¿qué función podrían utilizar? Si queremos conocer H y conocemos esto y conocemos este ángulo, a ver, conocemos teta, conocemos este lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos H? ¿Qué función convendría utilizar ahí? Seno o coseno. ¿El seno? Bueno, pero si solamente conocemos esto, el ángulo, y desconocemos esto, ¿qué función trigonométrica nos liga a estos tres? No nos conviene coseno. ni el seno ni el coseno porque no conocemos ahorita bueno, ¿La tangente? la tangente, ¿no? La tangente es más sencilla. La tangente nos relaciona directamente H entre este cateto. ¿Sí? Bueno, y ya, no hay mayor problema, ¿sí? Vamos a pasar al problema 6. Dice, 3 cargas puntuales están alineadas a lo largo del eje X. La carga Q1, 3 microcoulombs, está en el origen. La carga Q2 igual a menos 5 microcoulombs se encuentra en X igual a 0.2 metros. La carga Q3 menos 8 microcoulombs es menos 8 microcoulombs. ¿Dónde está situada esta carga si la fuerza neta sobre Q1 es de 7 newtons? En la dirección negativa del eje X. A ver, vamos a repasarlo. 3 cargas puntuales están alineadas a lo largo del eje X. Bueno, la carga Q1 está en el origen. Ok. La carga Q2 se encuentra en X igual a 0.2 metros.
¿sí? O sea, está a la derecha a una distancia de 20 centímetros. Y la carga Q3, que es negativa, es lo que se pregunta, ¿dónde está situada esta carga? De tal forma que la fuerza neta sobre Q1 es de 7 newtons en la dirección negativa del eje. A ver, vamos a analizar este problema 6. Tenemos aquí una carga. Entonces, es el problema 6. Tenemos aquí una carga que está en el origen. Tenemos la otra carga que está, este sería un. Luego tenemos otra carga que está de este lado. Y luego hay otra carga negativa que nos dicen, a ver, la pregunta es, No sabemos dónde están, ¿no? sí, no sabemos exactamente. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿dónde está situada esta carga si la fuerza neta sobre Q1 es 7 newtons? ¿Sí? Bueno, entonces, por de pronto vemos que esta carga sobre esta carga, ¿qué tipo de fuerza ejerce? La carga Q2 sobre Q1. Atractiva. Atractiva, ¿sí? Entonces la fuerza sería para acá. Y lo que nos piden es dónde está situada la otra carga, la tercera carga. Si la fuerza que ejerce sobre Q1 es de 7 newtons en la dirección negativa del eje X. Entonces, Entonces está al lado izquierdo Ajá. de Q1. ¿dónde lo pondríamos, perdón? Entonces, ¿a la izquierda o aquí? Tiene A que la izquierda. a la izquierda. Entonces, hay que considerar entonces que sobre Q1 actuarían dos fuerzas. Esta que es negativa. Esta que es negativa. ¿Sí? Y entonces ambas fuerzas nos deben dar una fuerza negativa de 7 newtons. Bueno, pues es cuestión nada más de sumar las fuerzas y encontrar la posición de la carga Q3. No hay problema, ¿no? No hay mayor problema conceptual, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a ver la 7. Dice, dos cargas puntuales positivas iguales a Q se mantienen separadas una distancia fija 2A. Una carga puntual de prueba se localiza en un plano que es normal a la línea que une a estas cargas y a la mitad entre ellas y que está a la mitad entre ellas. Determine el radio R del círculo en este plano para el cual la fuerza sobre la carga de prueba tenga un valor máximo. Entonces vamos a hacer el dibujo. Ajá.
Vamos a... Bueno. A ver, entonces nos piden cuál debe ser el valor de Y. Bueno, en el texto dice el valor de R, ¿no? Bueno, nomás para facilitar la visualización de este problema, vamos a ponerle este Y. Entonces, ¿cuál sería el valor de Y donde Q0 siente la máxima fuerza? ¿Cómo sería la situación esta? A ver, díganme ustedes, ¿qué hay que hacer? Pues debemos encontrar una expresión para la fuerza sobre Q0 y luego derivarla, igualarla a 0 y resolver para Y, ¿no? Sí, ¿por qué razón hay un máximo? O sea, porque lo que nos dice Porque es, si, si ya es muy grande, pues la fuerza de tracción va a disminuir mucho porque ya está muy lejos. ajá, Pero si ya fuese cero, estarían sobre la misma línea Q0 y Q, haciendo que la atracción de Q a Q0 sea compensada por la de la otra Q a Q0. o sea, si nos acercamos mucho al plano, a la línea X, entonces la fuerza disminuye, ¿no? Porque se anulan las componentes, ¿no? Sí. Tendríamos esta situación. Si estamos muy cerca, tendríamos una fuerza así, si es que es atractiva, ¿sí? Y estas componentes se anulan, ¿no? De tal forma que solamente nos quedaría esta componente. Y entonces, mientras más nos acercáramos al eje X, más esta componente Y se anularía. Pero si nos alejamos, como dice su compañero, pues la distancia debilita la fuerza. Entonces hay que encontrar, si hiciéramos una gráfica de la fuerza, en función de Y, pues encontraríamos que para Y igual a 0, esto sería 0, después va creciendo, hay un punto máximo, y luego tiende a disminuir con la distancia. Entonces nos piden que calculemos este valor que le llaman R en el problema. Entonces, como dice su compañero, tenemos que encontrar la fuerza y esa fuerza, ¿qué componentes va a tener? O sea, va a tener componentes en X y componentes en Y. ¿Se deben tomar en cuenta las componentes sobre X de la fuerza? No, porque siempre se anulan, ¿no? Sí, Ok. por la simetría de las cargas. Ok, entonces descomponemos la fuerza en sus componentes X y ya sabemos que las componentes X se van a anular. De hecho, explícitamente se deben anular, ¿sí? Y solamente hay que sumar las fuerzas en la dirección Y. Ahora, ahí va a ser solamente función, la fuerza va a ser función de ¿qué? Solamente ¿De Y? de Y.
Y entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? A ver, repítanlo. Pues Ya- calculamos el componente de la fuerza en Y. Bueno, tenemos una función y luego la derivamos respecto a Y. Igualamos a 0 ajá, y obtendríamos nuestro valor en el cual la fuerza fuese máximo. ok. Tendríamos a la fuerza como función de Y solamente porque las componentes en X se anulan. Entonces, derivamos esta fuerza con respecto a Y. ¿A qué derivamos la fuerza? Respecto a Y. Con respecto a Y, ¿no? ¿Sí? Y esto debe ser igual a 0. Y de ahí despejamos el valor de Y, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ya encontramos el valor máximo. Bueno. Finalmente, pues el 8 ya es la pregunta 8. Ya supone que resolvimos el problema 7. ¿Sí? Y entonces solamente es cuestión de aplicar el resultado del problema 7, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya dimos un repaso a todos los problemas de la ley de Coulomb. Si lo resuelven, pues ya van a agarrar habilidad para resolver ese tipo de problemas. ¿Sí? Enseguida vamos a ver el problema del campo eléctrico, los problemas del campo eléctrico. Bueno, antes de esto, quisiera, bueno, a mí me parece bien que hiciéramos el examen de este viernes en 8.